Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a Esenciales en Infectología, un espacio de aulas abiertas de la Universidad de Antioquia. El día de hoy nos acompaña el doctor Julián Sánchez, quien es residente de tercer año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia, para tratar el tema de artritis séptica, una entidad que va mucho más allá de la artritis gonocóxica o de la artritis traumática. Estamos hablando de artritis por gérmenes poco comunes, estamos hablando de lo que motivó esta charla y de la artritis tuberculosa. Estamos hablando también de las artritis infecciosas postquirúrgicas, de una serie de entidades que engloban todo el tema de artritis séptica. Entonces es muy importante que todos repasemos algunos aspectos determinantes en la epidemiología, el diagnóstico y por supuesto el tratamiento de esta entidad clínica tan importante para que podamos discutir algunos aspectos relevantes de esta patología. Sin más preámbulos, los dejo con el doctor Julián y esperamos que esto sea de su agrado. Como ya me presentó el doctor Cataño, mi nombre es Julián Sánchez. Quiero empezar agradeciendo al doctor Cataño y a la Universidad de Antioquia por brindarnos este espacio, que espero sea muy enriquecedor y de mucho aprendizaje acerca de esta entidad, de la artritis séptica. Entonces, para empezar, tenemos que conocer que la artritis séptica, hoy lo que vamos a basarnos es sobre todo en artritis séptica y una articulación nativa. Dependiendo del tiempo vamos a discutir artritis séptica en una articulación protésica. Y la definición es una infección en la articulación. Hay que tener en cuenta que esta entidad es una urgencia. Se considera que es una artritis aguda. La mayoría de las veces es bacteriana, lo que va a conferir que sea una forma destructiva. Y por eso la importancia de abordarla el día de hoy, conocer las implicaciones que tiene reconocerla, cómo estudiarla y cómo la vamos a tratar y por cuánto tiempo. Entonces vamos a empezar con la epidemiología y tenemos que conocer qué tan frecuente es esta entidad. Entonces se dice que en Estados Unidos hay aproximadamente unas 16.000 visitas al servicio de urgencias al año, lo que nos dice que no es una entidad tan infrecuente y dependiendo de la articulación que se vea afectada, entonces va a cambiar la incidencia de aparición. Entonces, en un estudio de Nueva Zelanda que se hizo de 2009 a 2014, se evaluó la incidencia según el tamaño de la articulación y vemos que las articulaciones grandes, es decir, dígase rodillas, codos, tobillos, muñecas y hombros, la incidencia era más o menos de 13 por 100.000 habitantes. Mientras que la frecuencia de compromiso de articulaciones pequeñas, es decir, metacarpofalángicas, interfalángicas, esternoclaviculares o acromioclaviculares, la incidencia era más o menos de 8 por 100.000 habitantes. Entonces vemos que efectivamente pues es más frecuente el compromiso de articulaciones grandes y como ya les mostraré más adelante, casi el 50% de estas infecciones se van a dar en la rodilla. Tenemos que conocer que existen algunos factores predisponentes para presentar artritis séptica. Entonces, los más reconocidos de ellos es la edad avanzada, también la enfermedad articular previa, y acá la protagonista indiscutiblemente va a ser la artritis reumatoide, que es la más común, y es por el daño articular previo que presentan estos pacientes lo que predispone a infección. Además de que esta entidad va a tener desenlaces menos favorables debido a que el reconocimiento suele hacerse tardío por esa confusión que existe entre el diagnóstico de la enfermedad y la actividad de la enfermedad. Pero que también tenemos otras enfermedades que se han reconocido como factores de riesgo, como la artritis reumatoide, la artritis por cristales, la osteoartritis, otras enfermedades del tejido conectivo como el lupus y claramente la presencia de trauma. Otros factores de riesgo, cirugía o manipulación previa de la articulación, también las inyecciones de las articulaciones, sobre todo en muchos pacientes con enfermedades reumatológicas donde se usa el uso de esteroides intraarticulares, las infecciones de piel o tejidos blandos, por el riesgo que hay de paso de la infección a la articulación,
los usuarios de drogas intravenosas por el riesgo de bacteremia, implantación de los microorganismos en la articulación, usuarios de catéteres intravasculares, que es un mecanismo similar a los usuarios de drogas intravenosas, y un protagonista muy claro es la presencia de inmunosupresión, que como ya vemos, esto será un factor independiente tanto de mal pronóstico, mortalidad y morbilidad en estos pacientes, además de la presencia de microorganismos infrecuentes que se puedan presentar en la articulación. Otros factores de riesgo son las comorbilidades. Entonces acá tenemos reconocidas la presencia de hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática y enfermedades de la piel como psoriasis, donde hay una pérdida de la barrera cutánea. Entonces, ¿qué desenlaces va a tener esta condición? Entonces se dice que más o menos la mortalidad de estos pacientes, dependiendo de la serie donde revisemos, puede ser entre más o menos el 4% y el 15%. ¿De qué va a depender este 15% de la mortalidad? Básicamente van a ser de las morbilidades previas que tiene nuestro paciente. Entonces, aquellos pacientes con edad avanzada, inmunosuprimidos, con diabetes, con falla cardíaca o enfermedad renal crónica, se van a morir más. Otro desenlace que pasa mucho en estos pacientes es la presencia de osteomielitis, que también dependiendo de donde revisemos, se presentará entre el 27% y tan alta como el 50%, y pues esto tiene implicaciones tanto de pronóstico como de tratamiento, y muy importante, la pérdida de función articular, que esto también va a depender mucho de las morbilidades y enfermedades previas del paciente, pero se dice que más o menos el 30% de los pacientes van a quedar con algún grado de pérdida de función articular. Entonces, pasando a la fisiopatología, entonces es muy importante conocer el mecanismo de acción de... Entonces, el primer mecanismo de ellos va a ser la vía hematógena. Esta va a ser el mecanismo de acción donde más frecuente se va a presentar la artritis séptica, y esto ocurre porque la sinovia es una estructura que no tiene membrana sinovial, entonces a los organismos se les facilita pasar al espacio articular, sobre todo aquellos microorganismos con capacidad de adherirse como el estafilococo. Y esto va a ser más frecuente sobre todo en las articulaciones grandes como la rodilla. Y el otro mecanismo, aunque menos frecuente que el anterior, lo reconocemos como un mecanismo que se presenta frecuentemente, es la presencia de inoculación directa. Y como su nombre lo dice, es que por diferentes mecanismos llega el microorganismo al espacio articular. Entonces acá tenemos varios ejemplos, por ejemplo la presencia de osteomielitis. Entonces, esto va a ocurrir porque la infección, sobre todo en la metáfisis de estos huesos y sobre todo en los huesos donde la metáfisis hace parte de la cápsula articular, va a sobrepasar la cápsula y va a llegar al espacio articular. Y como les dije, entonces, como es en los huesos que la cápsula hace parte, la corteza hace parte de la cápsula, entonces se va a presentar principalmente en rodillas, cadera, hombros y codos. El otro ejemplo, acá tendríamos los catéteres o los usuarios de drogas intravenosas. Entonces, por ejemplo, los catéteres femorales, la presencia de artritis de cadera, o los subclavios con presencia de artritis esternoclavicular, así como los pacientes usuarios de drogas intravenosas, que también este sería uno de los sitios más predilectos para presentarla. Y otras condiciones intraabdominales como la diverticulitis, donde puede generar artritis séptica. También es importante conocer cuáles son los mecanismos de daño articular, porque es que se va a generar ese daño articular. Entonces, acá básicamente tenemos tres mecanismos. El primero de ellos es la invasión directa del microorganismo. El segundo de ellos es la inflamación, que lleva a la destrucción de la articulación. Sabemos que la producción de citoquinas va a activar metaloproteinasas que van a destruir el cartílago articular. Y el tercero de ellos es la presencia de isquemia. Como sabemos, el
el cartílago es una estructura vascular que sus nutrientes y oxígeno va a depender de la difusión del líquido sinovial, pero ante la presencia de una infección con pus y aumento de la presión intraarticular, entonces va a disminuir ese aporte, lo que va a llevar a necrosis e isquemia de ese cartílago. Entonces, ya conociendo esto, tenemos que conocer cuáles son los microorganismos más frecuentes y en qué vamos a pensar a la hora de tratar estos pacientes. Entonces, ¿de qué dependerá el microorganismo con el cual se infecten los pacientes? Eso va a depender del mecanismo de infección y de las exposiciones epidemiológicas que haya tenido nuestra paciente. Tenemos que saber que la mayoría de infecciones por artritis séptica van a ser monomicrobianas. Y acá, definitivamente, el protagonista va a ser el Staphylococcus aureus, que va a representar más o menos el 50% de todas las artritis sépticas, tanto el sensible como el resistente. Hay que saber que más o menos en el 50% de estos pacientes vamos a reconocer cuál es el sitio de entrada, por ejemplo, celulitis o una infección de tejidos blandos adyacente a la articulación, pero el resto muchas veces no logramos identificarlo. Se considera que muchas veces son producto de bacteriemias transitorias por lesión en la piel o en los tejidos blandos. También vamos a encontrar otros cocos gram positivos, como por ejemplo los estreptococos beta-hemolíticos. Estos van a representar más o menos el 10% de todas las artritis sépticas y van a haber algunos factores de riesgo que nos van a predisponer a esto, como ser diabético, ser cirrótico o tener enfermedad en el sistema nervioso central o ser un paciente anciano. También hay que reconocer el neumococo, que es más o menos el 6% de estas infecciones. Y hay que reconocer que el gonococo son más o menos el 1%, pero pues esa prevalencia va a cambiar dependiendo del grupo etario y los factores de riesgo del paciente. También vamos a tener gram negativos, que son más o menos el 15% de las artritis sépticas, y esto va a ocurrir sobre todo en pacientes más ancianos, pacientes inmunosuprimidos, usuarios de drogas intravenosos y pacientes que fueron expuestos a trauma. Es de especial atención sobre todo en pacientes inmunosuprimidos y pacientes usuarios de drogas intravenosas, pensar en pseudomonas, porque esto va a tener implicaciones en el manejo. Y eso para las monomicrobianas. Mientras que las polimicrobianas, aunque son menos frecuentes, se pueden dar, y estas hay que pensarlas sobre todo en dos escenarios. El primero de ellos es trauma penetrante de la articulación, y el segundo escenario es en bacteriemia polimicrobiana. Hay que tener en cuenta que por lo general estas infecciones que son monomicrobianas son sobre todo, y las polimicrobianas también son sobre todo en articulaciones grandes, pero cuando tenemos compromiso de articulaciones pequeñas, es importante pensar que no estemos ante una enfermedad polimicrobiana, sobre todo en el contexto de mordeduras que pueden estar infectadas con microorganismos como estreptococos, Eichinella o anaerobios. Es importante reconocer los estafilococos coagulasa negativa, que estos microorganismos por lo general son contaminantes y los vamos a considerar patógenos, sobre todo en aquellos pacientes que fueron llevados a procedimientos donde se tuviese que manipular el espacio articular. Por lo demás, uno lo podría considerar contaminante. Obviamente, en el contexto de cada paciente será diferente. Entonces, también hablando de la microbiología, vamos a tener ciertas pistas clínicas para pensar en ciertos microorganismos. Entonces, Staphylococcus aureus, entonces vamos a pensarlo casi que en todos los pacientes adultos sanos, donde no reconocemos cuál es el microorganismo, pero también en ciertas condiciones como pérdida de la barrera cutánea,
También lo vamos a pensar en daño previo de la articulación. Otros microorganismos en los cuales tenemos que pensar son los estreptococos. Entonces, en estos también lo podemos pensar en adultos sanos y sobre todo en pacientes esplénicos. El siguiente microorganismo en el que tenemos que pensar es en la Neisseria gonorrea, que esto va a ser sobre todo, la vamos a pensar en pacientes jóvenes con una vida sexual activa y que van a tener otras características clínicas como la presencia de tenosinovitis, pústulas vesiculares y otras manifestaciones sistémicas. La presencia de gram negativos, tanto aerobios como anaerobios, la vamos a pensar principalmente en pacientes inmunocomprometidos o pacientes que tuvieron una infección que involucrara el tracto gastrointestinal. La brucelosis es una zoonosis, sobre todo pensarla en aquellos pacientes que tienen contacto con ganado o que consumen leche no pasteurizada. Y algo muy interesante de esto es que hasta el 56% de los pacientes que hacen artritis séptica secundaria a brucelas van a ser compromiso de las sacroiliacas. Entonces, siempre que haya compromiso de las sacroiliacas en pacientes con un factor epidemiológico que nos pueda hacer pensar en brucela, hay que buscarlo. También las especies de micobacterias. Entonces, si uno lee literatura de otras partes del mundo, probablemente no le den tanta importancia, pero en nuestro medio siempre es una infección en la cual tenemos que pensar en pacientes con artritis crónicas o que hace mímica de osteoartritis y en pacientes también inmunocomprometidos. Hay que tener en cuenta que para tuberculosis solo el 50% van a tener manifestaciones pulmonares. Entonces es algo que hay que se nos tiene que prender el bombillo así el paciente no tenga síntomas respiratorios o algún hallazgo pulmonar. Y la salmonela en anemia de células falciformes. La presencia de hongos en pacientes inmunocomprometidos. Y espiroquetas como la borrelia en pacientes que sean expuestos a garrapatas. Micoplasma. Sí, borrelia y Lyme. Y micoplasma en aquellos pacientes inmunocomprometidos, principalmente aquellos pacientes con hipogamaglobulinemia o trasplante de órganos en los cuales fue manipulada la vía urinaria. Pasando a las manifestaciones clínicas, entonces la presentación por lo general suele ser una presentación aguda, es decir, de menos de 6 semanas de evolución, y estos pacientes, el 80%, se van a presentar con una monoartritis. ¿Cómo se va a presentar esa monoartritis? Por lo general los pacientes van a tener esa articulación edematizada, dolorosa, roja y con restricción al movimiento hasta en el 80% de los casos. Cuando estemos ante la presencia de una articulación roja, hay que tener en cuenta varios diagnósticos diferenciales, como la artritis reactiva, la enfermedad por cristales, el reumatismo palindrómico, y nunca olvidar la artritis séptica, que se va a considerar artritis séptica hasta que se demuestre lo contrario. La fiebre suele ser un síntoma menos frecuente, sobre todo en aquellos pacientes inmunocomprometidos o en aquellos pacientes más ancianos. Esta monoartritis, como ya les había dicho, el 50% va a ser de rodillas. Seguido en frecuencia vamos a tener el compromiso de la cadera, hasta en el 15%. Y ya dependiendo de dónde se revise la serie, más o menos entre el 5 y el 10%, vamos a tener compromiso de hombros, muñecas o tobillos. La rodilla se considera que es la articulación que suele ser más afectada porque evolutivamente es la articulación del cuerpo que más estrés mecánico tiene. Hay que pensar siempre cuando tengamos compromiso de una articulación infrecuente, como la sínfisis del pubis o las acromio o esternoclaviculares,
que estos pacientes tienen algún factor de riesgo adicional, por ejemplo, usuarios de catéteres, usuarios de drogas intravenosas o inmunosuprimidos. Y el 20% restante van a ser compromiso poliarticular. Este compromiso poliarticular se ha demostrado que se comprometen en promedio 4 articulaciones, y de estas 4 articulaciones, hasta en el 70% de estos pacientes, una de ellas va a ser la rodilla. Esto va a ser más frecuente, sobre todo en pacientes con factores de riesgo, es decir, pacientes con artritis reumatoide o pacientes con lupus que ya tengan daño previo articular. Y los microorganismos más frecuentes, entonces acá es más frecuente que se presente sobre todo en estreptococos, en bacilos gram negativos, gonococo y neumococo. Hay que tener en cuenta que la presentación poliarticular siempre nos debe prender un bombillo de alerta en que no estemos ante una endocarditis infecciosa. Entonces, en estos pacientes siempre la vamos a tener que buscar. En cuanto al examen físico, entonces es muy importante que en estos pacientes, a pesar de que una de las articulaciones sea la más evidente que está inflamada, vamos a hacer revisión de todas las articulaciones. Hay que tener en cuenta que hay articulaciones de difícil evaluación, entonces probablemente los signos o los síntomas inflamatorios no son tan claros, sobre todo el eritema, y en esos van a ser sobre todo cadera y hombros. Entonces, a pesar de que el paciente no tenga los síntomas muy claros, hay que tener un alto índice de sospecha. Y los síntomas al examen físico o los signos al examen físico también nuevamente van a ser menos frecuentes en aquellos pacientes viejos e inmunocomprometidos. ¿Cómo vamos, después de que ya la estamos sospechando, cómo la vamos a diagnosticar? Entonces, lo primero que todo, como les dije, es la sospecha con la clínica, especialmente si este paciente tiene factores de riesgo conocidos, aunque hasta el 30% de los pacientes con artritis séptica no va a tener ningún factor de riesgo. Entonces, esto es muy importante que tenerlo en cuenta. Y el diagnóstico definitivo lo vamos a hacer basados en el líquido sinovial y en los cultivos de este. Entonces, podemos decir que es un diagnóstico definitivo o que es un diagnóstico presuntivo. El diagnóstico definitivo es cuando el gram o el cultivo es positivo en el líquido sinovial. Eso va a depender de muchas cosas. Eso va a depender del tipo del microorganismo que esté infectando al paciente y de las condiciones del paciente. Y hablamos de presuntivo cuando esto es negativo, pero tenemos un líquido sinovial que es compatible, es decir, que es un líquido inflamatorio, que ya les voy a hablar del líquido, pero en términos generales, entre 50.000 y 150.000 glóbulos blancos, y que la mayoría de estos sean polimorfos nucleares neutrófilos. En estos pacientes siempre hay que tomar hemocultivos. Hasta un tercio de los hemocultivos tomados en los pacientes con artritis séptica van a ser positivos. Y si llegamos a aislar un microorganismo causal de endocarditis infecciosa, siempre hay que buscar esa endocarditis, sobre todo en aquellos pacientes en donde se aísla Staphylococcus aureus, estreptococos o enterococos. ¿De qué va a depender la positividad del gram? Entonces, en aquellos pacientes que son en aquellos microorganismos que son gram positivos, en el líquido sinovial más o menos el 70% lo vamos a identificar. Si son gram negativos, va a ser un poquito menor, más o menos el 40%, y si es gonococo, menos del 25% lo vamos a identificar en el líquido sinovial. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, porque un resultado negativo no significa que no estemos ante la presencia de una artritis séptica. Es muy importante conocer las características normales de un líquido sinovial y qué es lo que podemos esperar en este líquido sinovial al hacer el abordaje de estos pacientes. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Tener un líquido normal. Vamos a tener un líquido que sea inflamatorio, un líquido compatible con artritis séptica y un líquido hemorrágico. Y de este líquido tenemos que, bueno, acá me faltó la presencia de no inflamatorio.
Y en este líquido tenemos que evaluar varias características. Entonces, la primera de ellas va a ser el volumen. Entonces, normalmente, para una rodilla, vamos a tener menos de 3.5 mililitros por rodilla. Mientras que en el resto de condiciones vamos a tener, por lo general, más de ese volumen. El color, entonces, el líquido normal, el color suele ser claro, mientras que para las condiciones que son inflamatorias, no inflamatorias y sépticas, este líquido se puede poner amarillento. Excepto en la hemorrágica, donde vamos a tener pues un líquido hemorrágico. Lo otro que tenemos que evaluar es la viscosidad de ese líquido. Normalmente el líquido sinovial va a tener una viscosidad alta, así como en las condiciones no inflamatorias, y esta viscosidad se va a perder sobre todo en las condiciones inflamatorias. Para la artritis séptica y la hemorrágica, esta viscosidad suele ser variable dependiendo de qué tengamos en ese líquido sinovial. El conteo de glóbulos blancos, entonces normalmente vamos a tener menos de 200 células en el líquido normal, de 0 a 2000 en las condiciones no inflamatorias. En el inflamatorio vamos a tener más de 2000. Consideramos artritis séptica sobre todo por encima de 20.000, y el hemorrágico, pues esto va a ser variable dependiendo de qué tanta sangre haya en la articulación. En cuanto a los neutrófilos, entonces normalmente el porcentaje de neutrófilos acá va a ser menos del 25%, en las condiciones no inflamatorias también. En las artritis inflamatorias, por lo general es más del 50%. En la artritis séptica más del 75%, y nuevamente en el hemorrágico esto va a ser variable. Y por último, los cultivos, pues como es de esperarse, acá van a ser negativos, en la no inflamatoria van a ser negativos, en la inflamatoria pues eso va a depender. Hay que recordar que la séptica entra dentro de la inflamatoria, en la séptica pues uno esperaría que sí, pero como ya vimos, eso va a depender mucho del tipo de microorganismo y de las técnicas que se usen, y en el hemorrágico pues uno esperaría que fuera negativo. Hay que tener en cuenta con estos conteos celulares que en microorganismos como Staphylococcus aureus, los conteos celulares pueden ser inclusive mayores a 100.000, y en infecciones como gonococo eso puede ser inclusive menor a 5.000 sin que deje de ser una artritis séptica. Entonces, cuando estemos ante un paciente con monoartritis, entonces, ¿cómo vamos a hacer el abordaje? Entonces, lo primero que tenemos que evaluar es el líquido. Entonces, como ya les dije, lo primero que vamos a evaluar en el líquido es la apariencia, el conteo celular, la presencia de cristales y hacer un gram y un cultivo. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si el líquido es hemorrágico. Si la respuesta es sí, entonces acá hablamos de que estamos ante una hemartrosis, y probablemente acá estemos ante trauma o coagulopatía u otras condiciones como tumores o artropatía neuropática que nos den una hemartrosis. Si no es hemorrágico, entonces lo siguiente que nos tenemos que preguntar es el conteo celular. Entonces, ¿es mayor o menor de 2000? Que como ya vimos, este es el corte para definir si es un líquido inflamatorio o no. Entonces, si es menor de 2000, entonces hablamos de que estamos ante una causa no inflamatoria. Entonces, acá, por ejemplo, podemos hablar de osteoartritis, necrosis avascular o solo trauma. Si ya estamos ante un conteo celular mayor a 2000, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es si el paciente tiene cristales. Y con esto hay que hacer una aclaración muy importante, y es que puede existir concurrencia de los ataques por las artropatías por cristales con la artritis séptica. Entonces, tener la presencia de cristales no me descarta la presencia de artritis séptica. Por lo general es muy difícil diferenciarlas, pero pues para la artropatía por cristales vamos a tener ciertas pistas clínicas que nos pueden hacer pensar que es un ataque de enfermedad por cristales, y vamos a hacer cultivos sobre todo en aquellos pacientes que, a pesar de que les di el tratamiento para los cristales, no mejoran.
Entonces, si el paciente tiene cristales, pues nada, esto puede ser una gota o una pseudogota, dependiendo si es urato monosódico o pirofosfato de calcio. Si los cristales son negativos, entonces lo siguiente que nos tenemos que preguntar es si el gramo del cultivo fue positivo. Si nos da que sí, pues ya ahí estamos hablando que estamos ante una artritis séptica. Si nos da que no, acá todavía no podemos descartar la presencia de artritis séptica, pero sí podemos empezar a sospechar otras artropatías inflamatorias como artritis reumatoide que nos haga pensar que sea la explicación de este paciente, aunque las condiciones de presentación clínica suelen ser diferentes. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer el estudio del líquido sinovial? Entonces, lo primero que todo, y muy importante que nos quede claro, es que esto tiene que ser previo al uso de antibióticos. Porque al usar antibióticos de una vez nos daña el rendimiento de las pruebas. Vamos a tener que algunas articulaciones van a requerir cirugía para la toma de muestras, sobre todo aquellas que son de difícil evaluación como cadera y sacroiliacas. Entonces, estos pacientes van a ser candidatos quirúrgicos. ¿A qué exámenes o qué exámenes le vamos a hacer cuando ya tengamos esa muestra de líquido sinovial? Entonces, como ya les había dicho, el GRAM, el cultivo, microscopía polarizada para evaluar la presencia de cristales, el conteo celular diferenciado, y dependiendo del contexto clínico de nuestro paciente, mandaríamos ya sea para hongos o para micobacterias, dependiendo de la condición, pues de las condiciones del paciente y de su epidemiología. ¿Cómo vamos a mandar los cultivos? Entonces, tenemos dos opciones. La primera de ellas es un tubo estéril con un anticoagulante como el EDTA, o lo otro que podemos tomar es en botellas de hemocultivos. Realmente la ventaja de las botellas de hemocultivos va a ser para los gérmenes poco comunes, sobre todo como Quinquela o Brucela, pero para gérmenes comunes en realidad no hay mucha diferencia entre estos dos. El cultivo va a ser positivo más o menos en el 60% de los casos, pero como ya les dije, eso también va a depender del microorganismo. Y suelen ser negativos, sobre todo en aquellos pacientes que recibieron antibióticos recientemente o que tienen un microorganismo de difícil crecimiento. ¿A qué pacientes les vamos a hacer biopsia sinovial? Bueno, pues acá principalmente vamos a tener tres condiciones. La primera es que estemos ante una osteomielitis concurrente. La segunda de ellas es que tengamos una aspiración insatisfactoria. Y la tercera es que estemos sospechando que estamos ante un microorganismo de crecimiento lento como tuberculosis. Entonces, estas serían principalmente las indicaciones de hacer una biopsia sinovial. ¿Qué otros laboratorios nos pueden ayudar? Aunque son muy poco específicos, entonces los reactantes de fase agudas, como el conteo de leucocitos en suero, la elevación de la PCR, y la BSG. Entonces, con la PCR y la BSG, pues hay que tener ciertas consideraciones. La BSG se va a elevar más o menos en el segundo día posterior a la infección, mientras que la PCR a las 6 horas ya empieza a elevarse. La BSG puede tardar inclusive meses a volver a la normalidad, mientras que la PCR uno esperaría que baje más o menos un 15% al día si el paciente está con un tratamiento adecuado. Hay otra medición en suero que ha cogido alguna importancia, que es la presencia de procalcitonina, perdón, en suero no, en líquidos, sí, en suero, perdón, es la procalcitonina. Se dice que tiene una sensibilidad más o menos del 50%, pero su utilidad es en la especificidad, que puede ser mayor al 90%. No sirve para descartar la artritis séptica, pero sí sobre todo para decidir obtener muestras de articulaciones de difícil acceso como las caderas o las sacroiliacas. Y hay otros laboratorios que no han mostrado utilidad, como la presencia de PCR, lactato o glucosa en el líquido sinovial.
Entonces, en cuanto a otros exámenes que tenemos que considerar, es la presencia de imágenes. Entonces, ¿a quiénes les vamos a hacer imágenes? A todos. ¿Qué es lo que buscamos con estas imágenes? Evaluar el compromiso óseo de estos pacientes o evaluar la presencia de derrame articular. Casi siempre vamos a hacer radiografías para aquellas articulaciones que son de fácil evaluación, mientras que vamos a reservar la resonancia o la tomografía para aquellas articulaciones que son de más difícil evaluación, como cadera o sacroiliacas. Pero definitivamente estas dos últimas son las que van a tener mejor rendimiento para evaluar la presencia de derrame. Hay que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales en estos pacientes y hay algunas condiciones que tenemos que conocer. La primera de ellas es la artritis aguda traumática. Y pues en esta el paciente pues nos va a referir al antecedente de trauma y al hacer la aspiración del líquido pues vamos a encontrar un líquido hemorrágico. La segunda sería la artritis inducida por cristales. Las pistas clínicas que nos pueden hacer sospechar que este paciente tiene una artropatía por cristales es que por lo general suele ser una monoartritis con leucocitosis periférica y digamos en la presencia de gota casi siempre va a ser el compromiso de la primera metatarsofalágica. Los pacientes van a tener ataques previos de crisis de esta condición o la presencia de tofos. Y como les había dicho, en estos pacientes que tengan evidencia de cristales en el estudio del líquido no descarta que sea una artritis séptica, entonces hay que tener un alto índice de sospechas con ellos. La tercera son las espondiloartropatías. Entonces, estos pacientes, aunque suele ser una condición crónica, ellos pueden tener crisis donde se ve afectada solo una articulación y esto va a ser más común sobre todo en artritis, espondiloartritis seronegativas como la artritis reactiva. ¿Y en qué la vamos a pensar? Sobre todo en aquellos pacientes que tuvieron una infección reciente de infecciones gastrointestinales o del tracto respiratorio o que estemos con el paciente tenga conjuntivitis o lesiones en las mucosas adicionalmente. Y la otra sería la artritis reumatoide. Pues nuevamente, aunque esto es una condición crónica, asimétrica, poliarticular, estos pacientes pueden tener episodios de descompensación aguda donde sea más evidente la inflamación en una sola articulación. Hay que conocer que nuevamente, como lo vimos, la artritis reumatoide es uno de los factores de riesgo más importantes para presentar artritis séptica. Entonces, no quedarnos solo tranquilos con el hecho de pensar de que estamos solo ante un flare de su artritis reumatoide, sino siempre tener alta sospecha que el paciente también esté ante una infección. Y ya, para finalizar, entonces, el tratamiento. Entonces, el tratamiento va a tener dos controles, el control del foco, dos pilares, perdón, el control del foco y la antibiótico terapia. Entonces, el control del foco, entonces vamos a tener que hay que drenar esa articulación. ¿Cuáles son las opciones que tenemos? Las aspiraciones con aguja, la artrocentesis, la artrotomía y la presencia de artroscopia. Entonces, ¿en quién vamos a elegir cuál? Eso va a depender de la articulación y de la duración de la enfermedad. En aquellas articulaciones grandes como rodilla, codo, tobillo o muñecas, probablemente nos iríamos primero con la aspiración con aguja, mientras que las articulaciones de difícil acceso como caderas, hombros o esternoclaviculares, nos iríamos inicialmente con artroscopia. ¿Cuál es la ventaja de la artroscopia? Es que sobre la aspiración con aguja es que nos va a facilitar la irrigación y eliminación de detritus celulares. ¿A qué pacientes les vamos a hacer artrotomía o qué pacientes son candidatos de artrotomía? Entonces acá vamos a tener tres escenarios. El primero de ellos es que sea un drenaje inadecuado con las otras dos técnicas, que el paciente haya tenido un trauma penetrante y que yo sospeche que estemos ante la presencia de un cuerpo extraño, entonces tendríamos que lavar vigorosamente esta articulación. Y la tercera es que después de 7 días
de extracciones seriadas y tratamiento antibiótico, el paciente no mejore. Entonces, este paciente también va a ser candidato. Hay que tener en cuenta que, sobre todo los aspirados con aguja, cada vez que se haga la aspiración, ese líquido hay que examinarlo buscando la esterilización del mismo y la disminución de los conteos celulares. Y ya pasando al tratamiento antibiótico, entonces lo que tenemos que hacer inicialmente, de forma empírica, cubrir los gérmenes más probables. Entonces, vamos a tener varios escenarios. Si el gram inicial nos da cocos gram positivos, entonces definitivamente lo que tenemos que pensar es Staphylococcus aureus. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar? Entonces, si tenemos cocos gram positivos, la recomendación es con vancomicina empírica, con dosis de 15 a 20 miligramos por kilo, cada 12 horas. Una vez el laboratorio nos identifique el microorganismo, entonces, si es sensible, entonces tenemos opciones como cefazolina, y si es resistente, entonces en estos pacientes podemos continuar con vancomicina, a no ser que el paciente haga alergia o intolerancia, o si el antibiograma no los permite, pues podríamos tener otras opciones como aptomicina, linezolid o clindamicina. Si en el gram tenemos bacilos gram negativos, entonces acá la primera opción de tratamiento empírico serán las cefalosporinas. Entonces, dentro de las opciones tenemos ceftriaxona, cefotaxime o ceftazidime, y en aquellos pacientes donde sospechamos infección por pseudomonas, entonces la recomendación es usar cefalosporinas que tengan cubrimiento anti-pseudomonas como ceftazidime o cefepime. Y en algunas guías recomiendan combinarlo con otros antibióticos como ciprofloxacina o combinarlos con un aminoglucósido como gentamicina. El tercer escenario es aquellos pacientes en el cual el gram no aisló nada, pero tenemos un líquido y una clínica compatible. Entonces, acá el cubrimiento antibiótico empírico va a depender de la condición del paciente. Entonces, si es un paciente inmunocompetente y que no tuvo trauma, entonces acá lo vamos a cubrir empíricamente con vancomicina. Si mi paciente tuvo trauma, entonces, y es inmunocompetente, entonces lo vamos a cubrir con vancomicina más una cefalosporina de tercera generación. El tercer escenario son aquellos pacientes inmunocomprometidos o que son usuarios de drogas intravenosas. Entonces, acá tenemos que cubrirlo con una cefalosporina antiseudomonas. Entonces, las opciones serían vancomicina más cefepime o ceftazidima. Y el cuarto escenario sería ante la presencia de mordedura. Entonces tendríamos que cubrirlo con un pues con un antibiótico antianaerobios. Entonces acá podríamos usar un betalactámico con inhibidor de beta-lactamasa como piperacilina tazobactam o ampicilina sulbactam. Y o también podríamos usar en este escenario una cefalosporina de tercera generación con un cubrimiento para anaerobios como metronidazol. También inclusive podríamos usar clindamicina y esta nos cubriría el estafilococo meticilino resistente si es susceptible al mismo. Es muy importante resaltar que estos son terapias antibióticas empíricas, pero una vez tengamos el aislamiento del microorganismo hay que dar antibiótico dirigido. Hasta el momento no hay papel para el uso de antibióticos intraarticulares. Se ha demostrado que el uso de antibióticos intravenosos alcanza buena penetrancia de la articulación y buenas concentraciones para dar un tratamiento adecuado. Y por último, es cuánto tiempo vamos a dar el tratamiento en artritis séptica. Entonces, el primer caso es
un estafilococo aureus, pero que el paciente hizo bacteremia. Entonces acá la recomendación es dar tratamiento antibiótico intravenoso por 4 semanas. En aquellos pacientes con estafilococo aureus, pero que no hicieron bacteremia y que tampoco hicieron endocarditis infecciosa, se recomiendan 14 días de terapia intravenosa más 7 a 14 días de terapia oral. ¿Qué terapia oral le vamos a dar? Entonces, dependiendo de si es un estafilococo sensible o si es un estafilococo resistente, pues vamos a tener las opciones. Si es un estafilococo sensible, tenemos opciones como cefalexina o dicloxacilina. Si es un estafilococo resistente, entonces dependiendo de la sensibilidad, podremos usar clindamicina, trimestoprim, doxiciclina o linezolid. El tercer caso son aquellos microorganismos que son susceptibles a agentes orales de alta biodisponibilidad como las fluoroquinolonas. Entonces en ellos podríamos dar tratamientos intravenosos más cortos, por 7 días aproximadamente, y luego terapia oral, uno la podría completar por 14 a 21 días. En aquellos microorganismos de difícil tratamiento, como es el caso de las pseudomonas o enterobacter, entonces se recomienda dar el tratamiento intravenoso por 3 a 4 semanas. Y por último, en aquellos pacientes que hicieron osteomielitis, entonces el tratamiento lo vamos a dar guiado es por la osteomielitis. Entonces ellos van a ser candidatos de 4 a 6 semanas de tratamiento antibiótico. Lo mismo con aquellos pacientes que hacen endocarditis. El tratamiento lo que nos va a dirigir la duración es la presencia de endocarditis o no. Y eso sería todo para hablar de artritis séptica. Muchas gracias. Bueno, entonces, ya que tenemos tiempo, les voy a hablar algo de artritis séptica de articulación protésica. Entonces hay que conocer que el riesgo va a ser mayor, sobre todo para rodilla, seguido por cadera y por último hombro. Para el riesgo para presentar artritis séptica de una articulación protésica, esto va a ser sobre todo en los primeros 2 años desde el reemplazo articular, y vamos a tener factores de riesgo que son muy similares a los de una artritis séptica de una articulación nativa, con algunas diferencias como el tiempo prolongado de cirugía o complicaciones posoperatorias que pues en la otra no estaban, que acá también nos van a aumentar el riesgo. ¿Cómo la vamos a definir? Entonces se define según el tiempo, entonces hablamos de temprana, retrasada y tardía. Entonces hablamos de temprana menos de 3 meses, retrasada de 3 meses a 12 meses y tardía la que sea mayor a 1 año. Esto va a tener implicaciones porque las manifestaciones van a ser diferentes. La microbiología de las tempranas casi siempre va a estar relacionada con el procedimiento quirúrgico. Acá también vamos a tener el estafilococo aureus, bacilos gram negativos, anaerobios. En la retardada vamos a tener estafilococos coagulasa negativo, vamos a tener propinobacterium y vamos a tener enterococos. Y en las tardías casi siempre es secundario a una bacteriemia que hace implantación en el material protésico. Entonces acá los microorganismos van a ser muy similares, estafilococo aureus, bacilos gram negativos y streptococo beta hemolítico. Los cultivos, hasta el 40% de los pacientes que hacen artritis séptica de una articulación protésica van a ser negativos, y esto se explica porque muchas veces son por variantes de colonias de estafilococo que son de crecimiento lento o son microorganismos que son fastidiosos. Entonces ahí tenemos Coxiella, Brucella, Bartonella, Mycoplasma, entre otros. Casi siempre las que hacen cultivos positivos son las tempranas, porque son las que tienen mayor inóculo y son microorganismos de crecimiento rápido. Hay que tener en cuenta el concepto de biopelícula,
que es lo que muchas veces hace persistencia del microorganismo en ese material protésico, y lo que sucede es que hay una adherencia bacteriana. Las bacterias elaboran exopolisacáridos, lo que forma un glicocálix. Este glicocálix forma una barrera que hace que la difusión de antimicrobianos sea más difícil, lo que puede generar que inclusive haya una respuesta clínica inicial a los antibióticos, pero después hay una pérdida de la misma. Esta biopelícula por lo general es de metabolismo lento, entonces eso va a depender del tiempo de aparición de los síntomas, por eso muchas veces es indolente, y por eso identificar muchas veces el microorganismo es tan difícil de identificar, y por eso lo que toca hacer es quitar ese material protésico. Las manifestaciones clínicas. Entonces las manifestaciones clínicas van a depender dependiendo de la etapa. En aquellas que son tempranas, entonces lo que vemos son sobre todo complicaciones relacionadas con el procedimiento, como dehiscencias, hematomas, necrosis superficiales o cambios inflamatorios. En las retardadas, entonces acá vamos a tener que son de un curso más lento, y estos pacientes pueden inclusive presentar periodos largos de fiebre más bien baja, drenaje por la articulación o aflojamiento del material de osteosíntesis. Y en las tardías, como les había dicho, casi siempre son secundarias a bacteriemias que hacen implantación en el material protésico, entonces estos pacientes van a tener sobre todo síntomas sistémicos. Entonces ellos se presentan muy similar a una artritis séptica, entonces van a tener los síntomas sistémicos más los cambios inflamatorios en la articulación afectada. El diagnóstico, entonces el diagnóstico nuevamente acá va a ser un poquito más difícil que las articulaciones nativas, va a depender nuevamente de la historia, del examen físico, del análisis del líquido sinovial, los reactantes de fase aguda y demás. El diagnóstico lo hacemos con que tengamos un tracto que comunique con la articulación y con la presencia de 2 o más cultivos con microorganismos fenotípicamente idénticos. Esto para casi todos, excepto para microorganismos que son muy virulentos, como el Staphylococcus aureus, donde solo se requeriría un cultivo para hacer el diagnóstico. Los criterios para hacer el diagnóstico de artritis séptica con material protésico, hay sociedades que han propuesto varios criterios, los últimos son los del 2021 de la Sociedad Europea de Infecciones de Hueso y Articulaciones, que en realidad pues son muchos criterios, pero sí les recomiendo que los revisen porque estos son los que nos van a orientar a hacer un diagnóstico que suele ser difícil, y vamos a tener otros hallazgos sugestivos en el diagnóstico como la presencia de que la prótesis esté rodeada de pus o que el tejido periprotésico se vea inflamado en la cirugía. Siempre de forma intraoperatoria en estos pacientes hay que tomar 3 muestras de tejido y tomarlos con diferentes instrumentos y en contenedores separados, y nuevamente lo vamos a enviar para los mismos estudios que ya les había nombrado en la artritis séptica de articulación nativa. Si estamos ante pus, esa pus siempre mandarla en un tubo estéril para cultivos, y vamos a enviar a hongos y a micobacterias, sobre todo en aquellos pacientes con infecciones crónicas que tengan cultivo negativo y que tengan inmunosupresión. En ellos siempre hay que descartar la presencia de micobacterias o de hongos. Y para terminar, el tratamiento quirúrgico, entonces eso va a depender nuevamente de la condición del paciente. La duración del tratamiento antibiótico también va a depender del tipo de articulación afectada y de los tiempos de extracción del material. En términos generales, entonces, para el manejo quirúrgico se van a tener 3 opciones, que la segunda se va a dividir en 2. La primera de ellas es el debridamiento y mantener la prótesis. Para hacer esto hay que tener unos criterios muy estrictos, donde se alcanza más o menos el 70% de erradicación del microorganismo. Y es que la prótesis esté bien fijada, que no tenga tractos, que se haya puesto recientemente, es decir, menos de 30 días de implantación, y que el paciente tenga menos de 3 semanas de síntomas. En estos pacientes podríamos optar por esta técnica. La segunda es la artroplastia, que esta se va a dividir en 2, en un tiempo o en 2 tiempos. El primer tiempo es que en la misma cirugía hacen remoción del material protésico, lavan, debridan y colocan el material. Y la segunda técnica, que es en 2 tiempos, que es
que retiran el material protésico, hacen lavado, dan antibiótico por 4 a 6 semanas y luego sí se hace reimplantación, que es la que se usa más comúnmente. Y la última, y la más adversa, es la amputación. Entonces, ¿qué pacientes van a ser candidatos a amputación? Aquellos en los que se encuentre fascitis necrotizante, que veamos que hay una pérdida grave del hueso, que no tengamos tejidos blandos para cubrir ese defecto, o que ya hayamos tenido un intento previo de cambio de la prótesis y haya sido fallido. Esos pacientes van a ser candidatos a amputación. Eso en términos generales sería artritis séptica de una articulación protésica. Muchas gracias. Gracias, Julián, por esta excelente exposición, en donde nos has resaltado los aspectos más relevantes de una entidad tan compleja como la artritis séptica. A mí solamente me quedaría recalcar algunos aspectos importantes del fenómeno relacionado con la infección de las articulaciones que son crónicas o que están asociadas a material protésico, y es en aquellas donde se forma algo que conocemos como la variante de colonias pequeñas. La variante de colonias pequeñas es una forma estructural y metabólica que están en capacidad de adquirir muchas bacterias y que lo hacen precisamente cuando se encuentran embebidas en la biopelícula. Si miramos aquí una superficie articular, ósea o protésica, inicialmente llega una bacteria planctónica, una bacteria que llega suelta. Esta se fija a la parte superficial de esta superficie, que se puede llamar entonces articulación, hueso o prótesis, y empieza a reproducirse y a formar colonias. Estas colonias bacterianas se forman tan rápido como 12 horas después de que la bacteria planctónica llega a estar en contacto con la superficie, y ellas posteriormente empiezan a producir un glicocálix, como una superficie mucosa que las recubre. Las que están más en el fondo son bacterias que están en un estado quiescente, que están en un estado metabólico muy disminuido, mientras que las que están aquí en la parte más superficial son bacterias que tienen actividad metabólica constante y que son las responsables entonces de los signos y síntomas clínicos del paciente. Estas eventualmente también se pueden desprender de esta biopelícula, pasar a la circulación y producir bacteriemia. Pero las que nos interesan son estas, las que están en estado quiescente, porque son las que van a generar posteriormente recaídas de la infección. Por eso es que cuando la infección lleva más de un mes, cuando es muy crónica, cuando hay biopelícula o material protésico, es muy importante remover mecánicamente esta biopelícula con la cureta del cirujano o removiendo el material protésico, porque estas bacterias quiescentes se van a quedar allí dormidas y van a poderse reactivar posteriormente produciendo recaídas de la infección. Entonces usted ve un paciente que venía muy bien, lo operaron hace 2 o 3 años y ahora reactiva una fístula, una artritis séptica relacionada con este material protésico, y a esto se refiere. También es frecuente que cuando usted punciona la articulación y toma el gramo y el cultivo, todo le da negativo, porque la actividad metabólica de estas bacterias de acá es mínima y no logran ser cultivables en los medios usuales que utilizamos en el laboratorio. Para eso hay una metodología que podemos utilizar, y es que cuando usted tiene estos resultados o cuando sospecha esta entidad, le da al paciente vitamina K y con eso reactiva el metabolismo de estas bacterias para que vuelvan a ser nuevamente cultivables. Usted puede hacer un diagnóstico y posteriormente un tratamiento dirigido a estas bacterias, pero sin dejar de lado la intervención sobre el material, la superficie, llámese hueso, articulación o material protésico. Muy bien, esto era lo que teníamos para contarles el día de hoy acerca de esta entidad tan importante, tan frecuente y que requiere un abordaje tanto diagnóstico como terapéutico diferente a otras infecciones. Recuerden, esto es Esenciales en Infectología, un espacio de aulas abiertas de la Universidad de Antioquia, y nos vemos en una próxima oportunidad con otro tema esencial en infectología. Muchas gracias.